mañana esa barrera esté cerrada, así que si quiere hacer un viaje, conocer la nieve, bueno, tome todas las precauciones, revise bien antes, llevar, no sé, un termo con café, con té, con lo que usted quiera, pero sobre todo ropa de cambio, zapatos que sean lo más ideal o apropiados para este clima, porque sí o sí se va a mojar las patitas, así que tenga mucha precaución, sobre todo con los más pequeñitos de la casa, así que va a ser un viaje así, y no ponga en riesgo también la vida de quienes acompañan en este viaje, ya sea en auto, en camioneta, siempre tener las medidas de precaución. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, Carabineros nos comentaba que hay lugares donde se exige cadena para, por ejemplo, acceder a sectores así, porque el piso es muy complejo, muy complicado, la conducción para los conductores, y más aún cuando es primera vez que se realiza conducción sobre un pavimento que tiene nieve, que está congelado, que es una especie de jaboncillo, así que a tener mucha precaución con todo esto, porque sin duda que puede ser un riesgo también. Muy bonito, muy lindo, se puede disfrutar, se puede conocer, pero también hay que tomar todas las precauciones necesarias para aquello. Por acá, la imagen que tenemos ahora está despejado, al menos la montaña se puede ver acá en el sector del Cajón del Maipo, algo que no se podía hacer cuando estábamos en la plaza, porque hubo un momento en que había mucha niebla también y había tapado incluso un cerrito que estaba ahí justo detrás de la parte de la catedral, entonces ahí nos quedamos sin la posibilidad de verlo, pero ahora todo maravilloso, incluso también nos despedimos nosotros con esta imagen en vivo y en directo desde el sector de San Gabriel, acá en la comuna de San José de Maipo. Hermosa postal, y para disfrutarlo hay que seguir todas esas recomendaciones que tú nos entregabas, Sebastián. Te admiro absolutamente porque estás sin gorro y sin guantes ahí soportando estas bajas temperaturas. Gracias por contarnos lo que está pasando ahí. Chao. Bueno, 3 de la tarde con 30 minutos, cerramos las noticias. Gracias por informarse con nosotros, pero como siempre, sigan en la compañía de Televisión. Ya llega Karina Álvarez y Roberto Cox para un nuevo capítulo de Contigo en Directo. Ya dejó de llover, ¿no? ¿Ustedes que vienen de afuera? Sí, en algunos sectores, pero está medio leve en otros. Ya. O sea, por tramo. Y hay unos claros también de cielo azul. Así que tenemos de todo para esta tarde. Y además, con todos los estragos que dejó la lluvia en el borde costero también. ¿Ustedes están seguros, chicos, que quieren salir del estudio? No lo sé, no lo sé. Me estaba preguntando lo mismo. Mucho frío, así que vengan con nosotros, hacemos todo el programa juntos. Claro, aquí podemos montar un living. Claro, no cuesta nada. Aquí sacamos las cosas del calor matinal. del Contigo en Directo. Ya, nos vemos, que estén muy bien. Ustedes, que estén bien. Un abrazo. Estén bien. Chao. Llena la despensa con el bodegazo de A Cuenta. Y Contigo en la mañana, gracias a ti, somos el matinal líder en mayo y el más visto del 2025. Presentan Contigo en Directo. Ya, tenemos 9 grados a esta hora en Santiago, está bajita la temperatura, ojalá que no siga bajando más. ¿Tú crees que podría seguir bajando? Sí, ¿Sí? yo creo que sí. Ya, pero no va a subir más. No. ¿No? Ya está. Así Llegamos que, al techo qué del día de hoy. mejor panorama que se queden en la casa viéndonos. ¿Sabes lo que me gustaría? Estar en mi casa ahora calentito en la cama con una chocolatada caliente. Qué bonitos deseos. Sí, pero acá estamos. Qué bonitos anhelos. Sin embargo, vamos a ir a la comuna de Quilicura, porque ahí hay inundaciones, que los vecinos están afectados, por supuesto, con esta situación. Mira dónde está Pablo Yutronich. Esto es una laguna. En el medio del charco. Es una laguna. Vamos a estar ya con la nieve en Farellones y también en el Cajón del Maipo, pero ahí, a ver si me confirman si es Huechuraba o Quilicura, pero es Quilicura, o sea, está mal rotulado, ¿no? Ya, ¿Pero entonces, por qué se puso ahí en el medio del charco? porque está midiendo, pues. Mira, si para eso tiene esa vara roja, ¿no es cierto, Pablo? Parece Moisés. Buenas tardes. Sí, voy a abrir las aguas. En 2 minutos más abriré las aguas. Oye, acá. pero es impresionante. Sí. No, oye, sí, es impresionante, ¿eh? Es impresionante. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿No, Roberto? ¿Sí? Clarísimo, ¿Ahí sí? clarísimo. Ya. Hoy, muchachos, periodismo en terreno, constatando un poco los efectos de las lluvias que comenzaron esta madrugada y que terminó de llover hoy día como eso de las 2:30, 1, pero siguen cayendo gotitas. Claro. Ojo con eso. Sigue Ya, pero lloviendo esto- un poco, al menos acá en la comuna de Huechuraba, Cari. Estamos en ¿Cuáles son Huechuraba. los factores? Sí, en Huechuraba, sí, ahora me acaban de corregir la información, pero ¿cuáles son los factores que inciden para que se haya formado esta laguna en ese lugar?
Mira, Karina, estamos acá en calle Mejillones con pasaje La Sana, ¿ya? Y realmente hay una inundación de unos 35-40 centímetros aproximadamente. Es Nosotros bastante, estamos haciendo un mítico palo para dimensionar un poco lo que es la profundidad de esta inundación, que estamos en una zona absolutamente residencial. Hay puras casas acá, de hecho hay un colegio. Pero De hecho, no pueden van salir. saliendo algunos niños. Lo que pasa es que el colegio está a una altura mayor que la inundación de donde está. El colegio en este momento se está salvando de lo que es la inundación acá del agua. Pero los vecinos, Karina Roberto, nos comentaban, de hecho ahora vamos a hablar con una vecina, porque si no, no quiero protagonizar el chascarro del año, así que... Ten mucho cuidado, uno siempre Pablo, ¿eh? acá tiene que andar Estamos grabando todo. Sí, Si no, directo a YouTube. sí, hay que andar con cuidado. O sea, también Hay estamos en que andar YouTube, con ojo. cuidado, pero mira, Claro. sí, estamos en todas las plataformas. Mira, acá hay una vecina, voy llegando, paciencia. Estamos acá. Te está esperando. con una Ah, claro, ahí vecina se que ve. Preguntas No, fundamentales está si esto esperando, pasa claro. siempre. Esa es la primera pregunta, querido Roberto Cox. Vecina, su nombre. Francisca, Francisca, usted nacida y criada acá. Este problema es de siempre, ¿no? sí, tengo 30 años y de que tengo memoria que esto pasa toda la vida. Toda la vida. Sí, o sea, de que yo vivo acá siempre ha pasado, ha sucedido. Antes era más, porque antes estaba como abierto allá, entonces se llenaba así ya. Yo iba en el colegio acá y no podíamos pasar. Y siempre ha pasado estas cosas. Claro. ¿Hace De cuánto que hecho, pasa acá la calle acá está totalmente cortado, todo lo que son las cuadras correspondientes. Nosotros estamos acá en Mejillones con pasaje La Sana, hay un colegio muy cerca, estamos mostrando imagen en vivo y en directo, y decir, ¿hace cuánto pasa esto? Tú tienes 30 años, nací y criada acá, Sí. ¿has visto siempre esto, no? Sí, siempre. Yo creo que todos los años es lo mismo. La locomoción no pasa, se cortan las calles, es difícil llegar al trabajo y se complica todo, pues. Es una molestia también por parte de otros vecinos con los que estaba hablando antes de salir al aire, Karina Roberto, gente adulta mayor en su mayoría, y bien enojada un poco. Nos decían que esto es de siempre. Sí, de siempre, sí, porque complica todo, pues si ya es lejos acá, ir a los trabajos, ir a los colegios, la universidad, etcétera, se complica mucho más. Claro. Y claro, acá hay un colegio cerca.